Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país y el mundo en los medios internacionales. Pasado martes 22 de marzo, la ciudad de Bruselas sufrió 3 ataques sincronizados con un saldo de 35 víctimas. 2 atentados fueron en el aeropuerto principal de Bélgica y uno más en la estación de metro que se encuentra fuera del edificio central de la Comisión Europea. Militantes del Estado Islámico reivindicaron estos actos terroristas como propios. ¿Por qué ahora la víctima fue Bélgica? ¿Cómo se relacionan estos ataques con los ocurridos en noviembre en la ciudad de París? ¿Cómo explicar que los terroristas tengan todos pasaporte europeo? ¿Qué otros lugares del continente europeo o del resto del mundo podrían ser los próximos objetivos del Estado Islámico? Para responder a estas intrigantes preguntas, hoy hemos invitado a Emmanuel Stills, corresponsal del diario francés Libération y de Radio Televisión belga francófona. Nos reunimos esta noche en su oficina. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. We waren wel op de grond geslagen, maar... You have to go outside. Okay, I go. My respect. Niks ba. Emmanuel, me da mucho gusto tenerle de nuevo aquí en Los Corresponsales, hoy en su oficina. Vamos a hablar de este terrible ataque el 22 de marzo en Bruselas. Usted es corresponsal, lo decía hace un momento, en México, del periódico Libération, que es un periódico francés, pero también de la radio de Bélgica. Y sí me interesaría mucho conocer su opinión a propósito de estos atentados. A partir de una primera pregunta, ¿por qué Bruselas? ¿Por qué un atentado frente a la Comisión Europea? ¿Por qué en el aeropuerto? ¿Qué explicación pasadas estas semanas nos puede entregar a quienes estamos lejos, en kilómetros de ese fenómeno, pero cerca por el interés y por la preocupación? Bueno, lo primero que se puede decir, Ricardo, y tal vez no se sepa exactamente eso desde México, pero Bruselas y Bélgica en particular estaban en la mira del ejército islámico desde mucho tiempo, ¿no? Siempre se sabía del peligro de un atentado inminente, pero también del terrorismo islamista en general desde varias décadas. Bélgica siempre ha sido una retaguardia, un escondite para comandos terroristas que actuaban en Europa y en particular en Francia, y el hecho de actuar como este escondite para estas células siempre dio el sentimiento a las autoridades en Bélgica que de alguna forma el país estaba protegido de un atentado en su suelo, porque estas células no querían exponerse precisamente en el lugar donde se sentían seguras. De alguna forma eso cambió radicalmente a partir del involucramiento, de la guerra en Siria y del involucramiento del ejército islamista, donde varios jóvenes belgas de origen magrebíes en particular empezaron a enrolarse en las filas y a actuar como combatientes en ese... Te detengo aquí. ¿Por qué Bruselas, por qué Bélgica es mejor escondite que La Haya, o que Ámsterdam, o que Luxemburgo, que Madrid? ¿Qué tiene Bélgica, qué tiene Bruselas en concreto para convertirse en un buen escondite? Pues en la época en que había atentados del GIA, el grupo islámico armado argelino de Argelia en Francia, es precisamente la proximidad con Francia
que definió a Bélgica como un buen escondite porque simplemente había que pasar esta frontera que ya con los acuerdos de Schengen prácticamente, pero ya desde antes había poco control, era una frontera muy permeable entre Francia y Bélgica y siempre hubo una intensa comunicación entre células de los dos lados de esta frontera, ¿no? Ahora, estos jóvenes que están involucrados en esta batalla infernal en París, en Bruselas, se parecen mucho. Son amigos entre sí, comparten el mismo perfil. Es decir, no tienen fronteras entre ellos. ¿Me ayudas un poco a caracterizar qué sabemos de ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿En qué creen? ¿En qué piensan? Sí, efectivamente la investigación ha demostrado que es prácticamente la misma célula la que ha actuado tanto en París en noviembre como en Bruselas. Hay que recordar tal vez al público que 3 días antes de los atentados del 22 de marzo en Bruselas fue detenido el principal organizador de los atentados de París, que es originario de Bruselas, es un joven que se llama Salah Abdeslam, y su hermano Ibrahim Abdeslam es uno de los kamikazes de París, y él mismo, Salah, también participó en una de las balaceras de París, ¿no? Son 2 hermanos de esta célula de París. Están muy relacionados con otros 2 hermanos, los hermanos El Bakraoui, que son los hermanos que actuaron, uno como kamikaze en el aeropuerto de Bruselas y el otro en la estación de metro. Todos estos jóvenes que se conocían, que colaboraron, los hermanos El Bakraoui, por ejemplo, colaboraron, rentaron unos departamentos que sirvieron como escondite para las células de París. En fin, hay una infinidad de lazos entre estas 2 células, ¿no? Y de hecho, uno de los kamikazes de Bruselas dejó un testamento, una grabación audio en su computadora, donde él explica que él va a actuar apresuradamente porque no quiere acabar en una celda como Salah Abdeslam, ¿no? Entonces ahí nos da un poco su motivación de, pues son jóvenes que ya han tenido problemas con la justicia como delincuentes comunes, han participado en asaltos, en robos con violencia, han hecho ya han pasado varios años en la cárcel y no quieren volver a la cárcel, ¿no? A ver, son muchachos con pasaporte europeo. Son muchachos no son belgas. soldados del Estado Islámico que nacieron en Siria y se metieron a través de las fronteras de manera ilegal y perpetraron estos atentados. Son europeos. Cuando tú das sus apellidos, sus nombres, pues no pensar que son extranjeros. No, son europeos. El alcalde de Bruselas se hacía una pregunta interesante. ¿Cuál era esa pregunta? La pregunta que hace el alcalde de Bruselas, Yvon Mayer, es cómo nuestra sociedad ha producido jóvenes que luego se han beneficiado de nuestro sistema educativo, de nuestra libertad de pensamiento, de nuestro contexto político, podríamos decir de alguna forma, y de todas las salvaguardias sociales que pueden existir en la sociedad belga, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta puedes dar? Es una dar? respuesta que deben aportar, que él llama a los expertos a estudiar este fenómeno. Realmente ¿Tú tienes alguna idea? Yo tengo alguna idea, como cada uno puede tener un poco su idea sobre este tema. Aquí. Pero por haber leído sobre la trayectoria de estos jóvenes y haberme interesado un poco en este problema, lo que percibo y lo que también se ha estudiado en este barrio de Bruselas de donde provienen, que no es un gueto, que no es un barrio aislado, es un barrio que está integrado al centro de Bruselas. Realmente Molenbeek se ha comentado mucho en la prensa internacional como el corazón de la Jihad europea, ¿no? Y realmente no es así, es un barrio muy normal, es un barrio donde se mezcla una clase media alta con una clase más popular, mucha población que es originaria de la inmigración. Estos son jóvenes de segunda, tercera generación, son jóvenes que han tenido problemas en una trayectoria escolar bastante difícil y son jóvenes que han carecido de un proyecto profesional, de un proyecto de vida y que se han ido, algunos como los hermanos Abdeslam. ¿Tú dirías que la yihad o participar en actos del Estado Islámico o la afiliación al Estado Islámico puede ser el proyecto de vida que nadie más les dio? Efectivamente.
Efectivamente, lo que no les aportó la sociedad o lo que ellos no encontraron como vocación en su vida, pues parece ser que ahí ha habido una serie de, y ellos se llaman los reclutadores, ¿no? O sea, estas personas que actúan en las calles de Bruselas. No, ya no se habla de una radicalización en las mezquitas, ahora se habla de una radicalización en las calles, porque los jóvenes creyentes realmente están bien informados de estos jóvenes que provienen de la inmigración también, pero que frecuentan las mezquitas, están bien informados, bien educados al Islam. No son tan religiosos como podría uno suponer. Sí, o sea, los más religiosos saben que el Islam no contiene digamos... Esta instrucción al suicidio, al ataque. Sí. Uh-huh. Ahora, déjame, para cerrar la conversación, New Yorker decía recientemente que habría alrededor de 40,000 personas involucradas en actos de este tipo, vinculadas al Estado Islámico. 7,000 de las cuales serían europeos. ¿Qué sigue? ¿Podemos esperar más atentados en otros países, en estos mismos países, en Francia y en Bélgica? ¿Hay capacidad de los estados de la Unión Europea para enfrentar este futuro que no se antoja, digamos, plausible? Es un fenómeno frente al cual nuestras autoridades políticas en particular están totalmente desarmadas, ¿no? Se ha visto... Así es, totalmente desarmadas. ¿No tienen aparato de inteligencia para enfrentarlo? Pues totalmente no, pero se ha mostrado que no han tenido, y estos aparatos de inteligencia no han sido suficientes para realmente definir el nivel de amenaza, ¿no? O sea, estos jóvenes que participaron en los atentados de París y de Bruselas estaban identificados, habían sido interrogados, estaban localizados, pero nadie supuso que representaban un peligro inminente. Última pregunta. Una cosa es que no tengan capacidad, otra cosa es que los políticos no prometan tener esa capacidad. ¿No endurecen estos atentados a la derecha más recalcitrante en Europa? Es decir, no le dan el paso a las posiciones más ultras dentro de la derecha, pues no solamente conservadora, sino próxima a lo que fuera estructuras fascistas. Te pregunto si esto puede... Sin duda, Ricardo. Sí. Y para contestar también eso, enlazando con tu pregunta anterior, ya se han visto medidas de cierto rasgo autoritario imponerse. Hay un debate ahora en Francia sobre si hay que quitar la nacionalidad francesa a los que participan en la yihad en Siria, y es una medida que ya se ha adoptado, por ejemplo, en Bélgica. Simplemente, de nuevo, para una medida de carácter político, para mandar un mensaje a la población de que se está actuando, cuando realmente esta medida, en la realidad concretamente, es muy difícil de aplicar, porque muchos son jóvenes que solamente tienen la nacionalidad belga y no se le puede quitar. Solamente esta medida se contempla para quitarla a binacionales, personas que tienen otra nacionalidad. Y eso, yo creo que nos orientamos hacia ese tipo de medidas de carácter político, que son como mensajes un poco artificiales mandados a la población, pero queda este fenómeno de, por ejemplo, Bélgica siendo el país que proporcionalmente más jóvenes envía a la yihad a Siria, 500 jóvenes belgas entre los que están combatiendo ahora, los que han muerto allá y los que han retornado a Bélgica, que no sabemos qué va a pasar con ellos, porque no sabemos... Efectivamente, es una bomba de tiempo. No sabemos si han retornado a Bélgica porque han roto con el ejército islámico o porque llegan con una misión. Bueno, pues se nos fue a nosotros el tiempo y yo celebro que nos acompañes y ruego porque regreses a los corresponsales, ojalá y no siempre para hablar de estos atentados. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos la próxima semana aquí en su canal 13, Los Corresponsales, este espejo para ver al mundo y a México en el mundo.